tenés que dejar de justificar tu arte. Eso dije en mi video anterior para intentar explicar la importancia del inconsciente a la hora de crear obras de arte. Pero en este video vamos a ahondar en el lado opuesto, el mundo de lo racional. La importancia de la simetría, las reglas y todo ese universo académico que es tan necesario para poder crear grandes obras de arte. Planteemos la pregunta entonces, ¿es la conciencia el enemigo de la creatividad o puede llegar a ser un gran aliado? Primero intentemos definir qué es lo consciente, ¿no? El lado consciente del arte para mí tiene que ver con lo que son las reglas de composición, la teoría del color, todas las cuestiones académicas, toda la información que uno puede absorber antes de hacer una obra con respecto al tema del que se está hablando. Es toda la parte más racional y la argumentación, la justificación de todo lo que estamos haciendo, un poco el concepto capaz de lo que estamos trabajando, muy importante la planificación de la obra, ¿no? Un gran ejemplo y creo que la cúspide de la utilidad que tiene la racionalidad en el arte es Leonardo da Vinci. Este maestro se ha especializado en un montón de cosas científicas y artísticas y logró mezclar esos dos universos, creando así de las obras más importantes de la historia. Esta famosa ilustración de Da Vinci, El hombre Vitruvio, creo que encapsula perfectamente a qué me refiero con esta mezcla entre arte y ciencia. ¿Por qué? Porque es un dibujo de un estudio de las proporciones humanas en base a escritos de un arquitecto que se llamaba Vitruvio. Y Da Vinci en esta obra logra plasmar las proporciones humanas y encontrar cómo funciona toda la proporción de los cuerpos, que no nos vamos a meter por ahí. Pero lo importante es que el tipo logró crear una de las obras más icónicas de la historia. Digo que hasta hoy en día uno ve esa imagen y dice, es el chaboncito que dibujó Da Vinci, utilizando la ciencia como motor de arranque. No solamente tomó la ciencia como disparador, digamos, porque claramente esas proporciones las usó para el resto de sus obras, como por ejemplo en la tan famosa Mona Lisa o Gioconda, en donde, utilizó las proporciones y las armonías para crear la obra, que genera un placer visual impresionante y por algo es una obra que hasta hoy en día sigue teniendo relevancia. ¿Y eso le quita más o menos valor artístico? No, simplemente que utilizó herramientas para poder crear una obra que tiene una profundidad artística impresionante, porque más allá de la armonía visual que tiene la pintura, obviamente la selección de los colores, el tipo de mirada, la manera en que está dibujada, el trazo, etcétera, son todos un montón de cosas que no tienen que ver con el mundo racional y que quizás tienen que ver más con una interpretación artística, que han llevado a que, esta obra tenga un valor artístico impresionante. Todo esto en conjunto con que es una composición que es armoniosa a la vista y que genera una sensación específica, porque la manera en que componemos nuestras obras también genera sensaciones. Entonces, a la hora de utilizar las reglas del arte, como por ejemplo pueden ser las reglas de composición, es interesante saber las reglas de composición para poder usarlas a nuestro favor. Y creo que ahí es cuando salen las cosas más ricas. Por ejemplo, no es lo mismo dibujar una pelota en el lado derecho del cuadro que dibujarla en el lado izquierdo. No es la misma sensación que dibujar un gran círculo sobre el canvas y que quede un pedacito pequeño nada más vacío, o viceversa. Cada decisión que tomamos en relación a la composición va a afectar la sensación que transmite la obra. En una quizás vos veas una imagen y que digas, che, esto se va a caer en cualquier momento. O una obra que esté perfectamente balanceada y te genere como tranquilidad la obra y te transmita esa sensación de paz. Entonces son un montón de recursos que nos dan las reglas de composición y las armonías que podemos usar a favor del concepto que queremos transmitir o de la sensación o la emoción que queremos transmitir en nuestra imagen. No me voy a meter en las reglas de composición y a especificar cada una de esas porque hay 800 videos de YouTube. Si quieres que haga uno explicando las reglas de composición y profundizando un poco más en ese tema, coméntenmelo y me pongo a armarlo claramente porque es un tema que es re interesante. Lo mismo con la teoría del color, pero por ahora las voy a mencionar por arriba porque son útiles para explicar el punto que estoy intentando dar. Otro artista que toma las decisiones meticulosamente para crear sus obras de arte es Gregory Crewdson. Es un fotógrafo muy conocido que hace fotografías que parecen películas. Cada elemento en sus fotos tiene una razón de estar ahí. Ilumina cada objeto, cada persona, cada espacio de una manera muy específica,
con tal de comunicar cierta emoción o sensación o atmósfera en relación a lo que está intentando contar, la historia que está contando su foto. Tienen una cuestión de narrativa. Uno ve esas fotos y te preguntás, che, ¿hay algo que está pasando acá? ¿Qué está pasando? Y lo traigo a Crutzen como hay 80.000 artistas que tienen la misma manera de trabajar metódicamente y de forma detallista para poder comunicar un mensaje muy claro. Porque son imágenes que nacen de una enorme planificación. Él tiene equipos gigantescos, es una producción gigantesca, que tienen una idea muy clara de lo que quieren comunicar y que lo logran a través de todos estos elementos, pero generan al final del día una imagen muy extraña. Porque son fotos raras, son fotos como medio surrealistas, son climas surrealistas. To me, the most powerful moment in the whole process is when everything comes together, and for that instance, my life makes sense. Entonces podemos ver que hay posibilidad de crear obras de arte sumamente surrealistas, incluso desde el lado consciente, y de hecho, así es como funcionan gran parte de las producciones cinematográficas. Porque, a ver, uno tiene el guión, quizás que es con lo que inicia una película, que la escritura del guión puede no ser tan meticulosa, pero a la hora de pasar ese guión a cine, o sea, a audiovisual, todo se empieza a planificar detalladamente, es decir, de qué manera va a estar la luz, de qué manera van a actuar los personajes, qué van a tener puesto, cómo van a estar peinados, de qué manera van a hablar, cómo se va a escuchar, en qué habitación va a estar, en qué espacio, cómo va a funcionar el plano. Obviamente después siempre hay improvisaciones en set, se van cambiando cosas, hay decisiones que a veces no están tan justificadas, pero la gran mayoría de las cosas se planifican, obviamente, porque es necesario, no solo para que sea factible producirlo, sino para que todos estén más o menos en la misma línea a la hora de hacer una película. No podés decir que todos traigan cosas improvisadas porque va a salir cualquier cosa. Pero todo eso da posibilidad después de generar desde el inconsciente también. Por ejemplo, los actores llegan al set, está todo planificado, ya tienen el vestuario y de repente se sumergen en un universo que ya estaba creado bajo leyes lógicas de, por ejemplo, época. Vos querés hacer una película de época, entonces ambientás una habitación con esa época, pones el vestuario, pones todo. Entonces el actor se mete en ese espacio y de repente es mucho más fácil crear presente, crear, improvisar, porque la mente está rodeada de un espacio que está creando la idea de que está realmente en esa época. Entonces, de alguna manera, este universo creado de forma racional termina potenciando lo irracional, que es la actuación, que es necesario desconectarse del pensamiento y conectarse con el presente, ¿no? Y con las acciones de lo que está sucediendo. Me parece importante aclarar que también un exceso de perfeccionismo tampoco es bueno, porque como mencionaba en el video anterior, a veces te termina limitando y a veces termina generando universos que no tienen vida, digamos. Entonces hay que saber en qué momento frenar, ¿no? Y dejarse llevar. Porque también pasa algo que cuando uno piensa demasiado las cosas empieza a expandir fuera de su universo y empezás a decir, bueno, ¿y el resto de la gente cómo va a entender esto? Y cuando uno empieza a poner al otro en el lugar del espectador, del consumidor, del que va a mirar la obra que vos estés haciendo, de repente la cabeza se empieza a ir muchísimo a la mirada de, che, ¿va a entender lo que estoy diciendo? ¿No se va a entender? Capaz lo tengo que dejar más claro, y de repente las cosas empiezan a perder sabor porque uno está demasiado pendiente de lo que está pensando la otra persona, cuando realmente es imposible saber qué le está pasando en la cabeza a la otra persona mientras percibe tu obra de arte, porque cada uno tiene una percepción distinta de lo que está viendo. Entonces está bueno tener en cuenta a la persona que está mirando o escuchando, pero no hay que dejarse llevar en exceso porque terminás moldeándote en base a una cosa que no tiene sentido y perdés toda la personalidad y todo lo que hace único a tu propia obra. Lo mismo no dejarse llevar tanto por esas reglas porque, bueno, termina pasando lo mismo, termina viéndose todo de la misma manera. Y así es como aparecen los famosos estilos de dibujo, animación, diseño gráfico, arquitectura, mega industriales que están invadiendo el mundo y que no tienen ningún tipo de personalidad. Porque están hechos para que funcionen, pero no buscan ninguna profundidad más allá. Está estudiado de que cierto, por ejemplo, estilo de arquitectura va a vender a cualquier tipo de comprador. Entonces,
llevado al caso del interiorismo, arquitectura, los departamentos de los Airbnb o los alquileres temporales se ven todos iguales porque está estudiado que de esa manera el departamento va a funcionar con cualquier tipo de comprador porque no tiene un estilo específico, entonces no va a sacar gente afuera. Pero bueno, se ven todos iguales. Y si vos llegaras a hacer un departamento, un Airbnb muy loco, hay un montón de gente que no le va a gustar, pero hay un montón de otra gente que sí le va a gustar, que va a tener muchísimo valor. Pero bueno, estás perdiendo una cantidad de clientes. Por eso en el mundo racional las cosas terminan y tienden a homogenizarse. Otra cosa interesante para la que sirve el inconsciente en el mundo de la narrativa y el guión es que uno a veces crea, igual se puede aplicar a cualquier arte, pero uno a veces crea, por ejemplo, escenas. Tiene un montón de escenas, tiene personajes, todo desde lo inconsciente, desde lo irracional. Me vino esta idea, la escribí, qué sé yo, me apareció en la mente, la soñé, X. Todo es el mundo más inconsciente. Pero después, gracias a las reglas del guión, de las estructuras que existen en el camino del héroe, por ejemplo, o cualquier estructura de storytelling, puedes tomar todas esas ideas que surgieron del inconsciente y estructurarlas de una manera en que funcione muchísimo más la historia. Y eso te ayuda un montón a escribir. De hecho, yo lo utilizo un montón esa técnica, como que pienso primero las ideas y después voy ajustando en relación un poco al camino del héroe, por ejemplo, o a la estructura básica de guión. Entonces, si estuviste prestando atención vas a haber llegado a la misma conclusión que yo, que nada, no está bueno quedarse en ninguno de los dos extremos y siempre creo que lo más rico sale de la mezcla entre el pensamiento irracional y el pensamiento racional. Lógicamente, el acercamiento que vamos a tener va a depender totalmente del tipo de obra que estamos haciendo. Si estamos haciendo un diseño para una cuestión comercial, es decir, para vender un producto, por ejemplo, claramente nos vamos a guiar muchísimo más por el lado más racional, por el estudio de mercado, por la teoría del color, por lo que funciona, por qué no funciona. Como por ejemplo, si vos estás haciendo el diseño gráfico de una marca, no vas a usar cualquier color para el logo, porque, ay no, te imaginaste McDonald's rojo. McDonald's es rojo porque el rojo genera cierta sensación en el consumidor y por eso eligen ese color, al igual que el resto de las marcas que tienen colores que se relacionan con lo que quieren generar en la gente. En cambio, bueno, nada, si vos estás creando un proyecto que es artístico, totalmente propio, y bueno, es lógico que quizás te guíes un poco más por el inconsciente y te dejes llevar más por la experimentación, porque no estás buscando un resultado específico, es un arte más exploratorio. Entonces son dos extremos opuestos y siempre podés ir por un punto más intermedio, como es muy usual en el cine, en el que, bueno, sí, es necesario que haya cierta conexión clara con el público en general. No podés hacer un delirio cósmico, porque generalmente necesitas recuperar el dinero de la inversión, necesitas llegar a cierto público. Claramente no podés hacer un flasheo, pero tenés cierta libertad, obviamente, de experimentar artísticamente, o podés hacer un cine totalmente extraño y bueno, arriesgarte a que falle o que sea tan extraño que le vaya bien. Siempre tiene sus riesgos. Dejarse llevar por el inconsciente puede terminar en que crees una mierda que no entiende nadie más que vos y que bueno, vos te gustó y también está perfecto, qué sé yo. Depende entonces del tipo de proyecto. También podés hacer una cosa mega pensada y mega planificada y dártela contra la pared cuando te des cuenta que hiciste una cosa plástica que no genera empatía ni con el dueño de la empresa. Así que nunca te dejes llevar mucho por los estudiosos del arte, el academicismo, pero tampoco hace falta que te dejes llevar por el hipismo artístico, digo. Encontrar el balance que a vos te funcione y manejate por ahí. Son entonces la ciencia, la racionalidad, la investigación, tu profesor de la facultad, los renacentistas, los promotores de las leyes de composición, los investigadores de la Bauhaus, los diseñadores, los manuales de marca. ¿Son todos ellos nuestros enemigos? ¿Acaso van a terminar con el futuro del arte? No. De hecho, gracias a toda esta gente, tenemos un montón de herramientas que nos permiten crear cosas únicas, nuevas y con otra mirada y con los objetivos un poquito más claros. Así que bueno, nada. Espero que se haya entendido el mensaje de estos dos videos que vienen en conjunto. Te voy a adjuntar por acá arriba el video anterior para que entiendas de dónde venimos.
Y espero que te haya servido el video. Me gustaría saber en los comentarios que me dejes tu opinión, tu sensación. ¿Qué usás vos? Si usás más el lado racional o el irracional. De qué manera trabajás. Y tu opinión con respecto al tema. Bueno, acordate de suscribirte porque YouTube pide que te suscribas. Así ves los videos y deja tu like y todas esas cosas que alimentan el algoritmo. Así le salen los videos a más gente y vamos creciendo esta comunidad. Así que bueno, nada. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo video. A crear.